En el episodio 703 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de molestias en bici. Concretamente me voy a centrar en molestias en las rodillas y en la zona lumbar y también en cuello y trapecio. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 703 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 9 de agosto de 2021 y bueno, voy a hablaros de lo que he comentado en el título de este episodio. Pero bueno, antes quería comentar algunas cosillas. Este mes de agosto, suele ser un mes de cambios, ¿no? Un mes de pensar, un mes de pensar cómo se va a enfocar la nueva temporada. Estoy hablando de podcasting, ¿vale? No estoy hablando de entrenamiento. Entonces, bueno, quiero hacerle algunas modificaciones a la web. Estoy viendo la forma de sacar todos los cursos que tengo ahora mismo parados y algunos de vosotros me habéis preguntado. Algunos de vosotros sois 2 o 3, ¿vale? No os penséis que está la gente aquí en avalancha pidiendo que abra la suscripción para los cursos. Mentira. Algunos de vosotros me habéis preguntado si podéis adquirirlo y de momento lo tengo cerrado porque quiero ver la forma idónea de hacerlo y bueno, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a vender cada curso por separado, cada audio curso, mejor dicho. Son audio cursos de aproximadamente una horita o así con 6 clases. Entonces los voy a vender por separado y el que quiera pues que compre cada curso. Entonces estoy viendo la forma técnica de hacerlo bien para que, bueno, esto es más complicado de lo que parece para una persona que no es experta en estos temas y que no su formación no está enfocada en este campo, pues hay que hay que configurarlo todo para que una persona compre un curso y solo pueda acceder a ese curso y luego si compre el siguiente no tenga que darse de alta a otro usuario y bueno, en fin, un pifostio de cosas que estoy viendo la forma de hacerlo para que a mí no me suponga trabajo y que vosotros podáis acceder a cada curso y tener el acceso de por vida a ese curso. Bueno, estoy también, cada día dedico un ratito a escuchar melodías, ya escucho un montonazo de melodías lo estoy mirando para los interesados en Epidemic Sound, una página de melodías para podcast y para este tipo de cosas. Y bueno, quiero meter un cambio en la melodía. Creo que esta melodía que solía escuchar al principio, bueno, pues una melodía que realmente ya está un poco, ¿no? Está muy trillada, llevo muchos años con ella y quiero hacer un cambio. Entonces voy a seleccionar algunas que me gusten y lo mismo las traigo por aquí, os las voy poniendo para que, no sé, incluso hacer una votación por el grupo de Telegram para ver qué melodía es la que más os gusta. No sé, podríamos hacer algo así un poco más dinámico y que vosotros también toméis parte en el episodio. También quiero hacer una carátula nueva, muy parecida a la que tengo, pero a lo mejor cambiando los colores, metiendo el nuevo logotipo y haciendo un pequeño restyling. Tampoco vamos a estrellarnos mucho con eso, puesto que la voy a hacer yo y tampoco, en fin, mis conocimientos ahí dan para lo que dan. Y bueno, y este mes de agosto voy a seguir haciendo episodios, seguramente no con tanta frecuencia como me gustaría, pero bueno, sí que iré trayendo un episodio como por ejemplo el de hoy y algunos más que tengo pensado esta semana para ir publicando también. Bueno, vamos ya con el tema central de este episodio y bueno, es las molestias que solemos tener en bici. Estuve leyendo este fin de semana, hoy me lo he vuelto a releer, un artículo de la página Ciclismo y Rendimiento, una página muy interesante de divulgación sobre biomecánica, sobre entrenamiento, sobre vatios relacionado con el ciclismo. Os dejaré el artículo completo en las notas del podcast. Y de ahí pues he extraído básicamente la información que quiero comentar hoy. Ahí el autor, Yago Alcalde, habla de molestias en diferentes partes del cuerpo y se centra en la rodilla, en la zona lumbar, en cuello y trapecio, en los pies, también sobre el sillín, ¿vale? Y no recuerdo si alguna más, es que ahora mismo no tengo el artículo abierto, tengo solamente la parte de la escaleta la parte de las zonas que os voy a comentar hoy, que son las rodillas, la zona lumbar y cuello y trapecio, es parte alta de la espalda.
Bueno, comenzando con las molestias en las rodillas, pues posiblemente sean las molestias más habituales en los ciclistas que nos llegan al estudio y en algunos de mis deportistas siempre se suelen achacar bueno, y yo mismo ayer, por ejemplo, hice una tirada larga y terminé con molestias en la rodilla. Claro, hice 5 horas. Llegando casi a las 5 horas, pues yo hoy no me preocupo mucho de esas molestias en la rodilla, no estoy acostumbrado a hacer tanto y bueno, pues ya de tanto tiempo sentado, apretando fuerte los pedales los pies contra los pedales, pues al final tenía molestias en rodilla y también en la planta del pie. Pero no me preocupo por eso porque casi, no quiero decir que sea normal, pero si nunca haces tanto volumen y un día te metes 5 horas, pues es fácil que salgan molestias donde casi nunca tienes. Bueno, volviendo a las molestias en rodillas. Vamos a diferenciar 4 tipos de molestias. Bueno, y antes un disclaimer, no quiero seguir con el episodio sin mencionar esto. Eh, Ojo, no quiero que nadie, si yo digo aquí, si te duele la cara anterior de la rodilla, aparte de la rótula, hay que subir el sillín y lo suba directamente, ¿vale? No estoy diciendo eso, ¿vale? Bueno, igual que lo digo yo, no lo dice el artículo, ¿vale? Yo voy a comentar cosas del artículo de ciclismo y rendimiento y realmente no quiere decir que esa sea la solución en todos los casos. Por tanto, esto es la norma, ¿no? La solución que se suele tomar, pero habría que analizar cada caso en concreto, ¿vale? Entonces no quiero que nadie tome esto como la Biblia y lo haga, ¿vale? Entonces, no, que nadie venga luego a pedirme responsabilidades a mí. Bueno, seguimos. Cuando hay molestias en la cara anterior de la rótula, de la rodilla, es decir, por la parte de delante, ¿no? Una de las soluciones más comunes es subir ligeramente el sillín, o ligeramente o mucho, depende de cómo vaya esta persona de situada, ¿no? Esto se produce porque bueno, hay más compresión de la patela, ¿no? de la rótula sobre el fémur y se producen esas molestias. Entonces, bueno, una de las soluciones más sencillas es subir ligeramente el sillín. Cuando las molestias se enfocan en la cara posterior, es decir, por detrás de la rodilla, otra de las soluciones que se suelen tomar es bajar el sillín, ¿vale? Para que no tire tanto, no tenga tanta tensión en la zona isquiosural, la zona isquiotibial, y se intentar aliviar en cierto modo esas molestias. En cambio, cuando las molestias son en la cara externa, es decir, por la parte de fuera de la rodilla, esto sucede porque generalmente, ¿vale? La cintilla iliotibial va rozando ahí por la cara externa de la rodilla y una de las soluciones suele ser bajar un poquito el sillín o rotar la escala de forma interna, es decir, llevando la parte trasera de la cala del talón un poquitín hacia adentro, ¿vale? Para aliviar la tensión en esa zona. Son soluciones que se suelen tomar. Luego, cuando las molestias están en la cara interna de la rodilla, es decir, por la parte de dentro, por la parte que está más pegada al cuadro, pues la solución es la contraria, rotar la escala externamente. ¿Vale? Es decir, llevar la escala, rotar la escala hacia afuera. Más cosas. Zona lumbar. Cuando las molestias son en la zona lumbar, esto suele deberse, bueno, la zona lumbar es una zona clave para el ciclista. Siempre llega alguna persona cada día que ha tenido que me duele el lumbar izquierdo, me duele el lumbar derecho, me duelen los dos. Es decir, es un punto crítico por parte del deportista a la hora de poder manifestar molestias. ¿Esto a qué suele deberse? Pues una de las causas muy comunes es la distancia del sillín, es decir, de donde nos sentamos en el sillín al manillar. La mayoría de ciclistas, madre mía, un porcentaje muy, muy, muy alto, vienen largo o un poco largo o muy largo, ¿vale? Sobre todo los que vienen al estudio con bicicletas Trek, con tijas con retroceso, bueno, es muy común que vayan súper largo y que apenas lleguen a las manetas, ¿no? A las manetas de cambio y de freno. La solución aquí es evidente, es acortar, o bien adelantando el sillín hasta donde nos permita, o bien potencia un poco más corta. Y una solución también muy interesante es subir ligeramente las manetas. La verdad que la gente suele manifestar una muy buena predisposición cuando se le levanta las manetas un poquito, ¿vale? No estoy hablando de ponerlas mirando hacia arriba, pero sí levantarlo un poquito. Se acorta muchísimo, más de lo que nos pensamos, si levantamos un poquito las manetas en el manillar, es decir, sin rotar el manillar, solamente levantando las manetas. Luego, cuando
Otra de las causas de la molestia lumbar es cuando se lleva un poco bajo. En ese caso, evidentemente, la solución sería subir el sillín. ¿Pero por qué se produce esto? Pues porque el sillín tan bajo, la diferencia entre el sillín y el manillar suele ser menor y entonces vamos más verticales, vamos levantando mucho más la parte superior del tronco, dejando más peso en el sillín y por tanto, si no vamos bien sentados, llevamos más presión sobre la zona lumbar. Y otra de las causas muy comunes es llevar la punta del sillín un puntito levantada. ¿Esto qué hace? Pues que la pelvis nos la sitúa en ligera retroversión, es decir, la pelvis hacia atrás. Y esto hace que llevemos más presión, que llevemos más peso en el propio sillín y también de vez en cuando suelen salir molestias a nivel lumbar. ¿Qué sería aquí lo idóneo? Pues declinar un poco la punta del sillín, es decir, bajar la punta del sillín hacia abajo, tanto como el ciclista nos diga que va cómodo sin llegar a resbalarse hacia adelante y sin llevar demasiado peso en el manillar, que es uno de los inconvenientes de bajar la punta del sillín, y luego también recolocar la pelvis, llevar la pelvis un poco más neutra, no en una anteversión como si estuviéramos sacando culo, sino un poquito más neutra para que esto nos sitúe la espalda un poquito más recta y poder aliviar la zona lumbar de presión. Luego, otra de las causas de las molestias en la zona lumbar es llevar el sillín muy alto o, por ejemplo, llevar alguna asimetría en cuanto a los miembros inferiores o algún tipo de rotación a nivel de cadera. ¿Qué pasa con esto? Pues que se producen mayores inestabilidades, la zona lumbar, la zona de la cadera, mejor dicho, no para de moverse, la zona lumbar intenta estabilizar y al final de tanto trabajar, pues se producen molestias. Aquí, pues eliminando la causa, es decir, lo que provoque esa inestabilidad, pues en teoría debería de aliviarse ese movimiento y como consecuencia, pues eliminar también las molestias lumbares. Bueno, el último de las molestias, de la zona con molestias que vamos a hablar es la zona del cuello y de trapecio. Y bueno, aquí sería interesante distinguir cuando nos molesta la cervical, es decir, lo que es el cuello. Esto sería debido a que el manillar suele ir largo o muy bajo. Si va muy bajo, lo que hacemos es que es como si fuéramos una cabra, ¿no? Tenemos que girar mucho el cuello, es decir, extender, hiperextender incluso mucho el cuello para poder mirar hacia adelante y nos provoca molestia ahí. Y por otro lado, llevar el manillar muy largo. Al llevar el manillar muy largo, lo que hace es que llevamos los brazos muy rectos y al final tenemos también que levantar mucho la cabeza para mirar hacia adelante. Y esto también suele provocar molestias a nivel lumbar también en muchas ocasiones. Que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Distancia sillín-manillar muy larga, entonces pues hay que acortar un poquito. ¿Qué pasa? Aquí las molestias no son solamente de una zona del cuerpo, nos puede molestar la zona lumbar y va muy asociado también a molestias cervicales porque no llegamos al manillar y tenemos que pues levantar mucho la cabeza. Por otro lado, las molestias en los trapecios, que sería ya un poquito más abajo del cuello, hacia los laterales de cerca de los hombros, en fin, lo que vienen siendo los trapecios. Yo creo que todo el mundo sabe lo que son los trapecios. Pues esto se suele deber a que el manillar va muy alto o está muy cerca. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el ciclista o qué hacemos? Pues levantar, entre comillas, los hombros, como si estuviéramos pues encogiéndonos de hombros, ¿no? Es interesante no confundir con lo anterior, puesto que la solución es la contraria. Entonces, mucha gente le duele el trapecio y entonces sube todavía más el manillar porque dicen, me duele el cuello, voy a subir más el manillar para tener menos presión en el manillar, ¿no? Para llevar la espalda más recta. Y la solución es justo lo contrario, es bajarla para relajar la zona de los hombros, para que los codos vayan un poquito más relajados, ¿no? Y toda esa zona pierda tensión poco a poco. En muchos casos las molestias, también me he dado cuenta yo, vienen no de una posición mala de la bici, es decir, no es que la bici vaya mal situada o se puede hacer algún cambio pero muy ligero, es más por el uso que el ciclista hace de ella, porque no se coloca bien sentado en el sillín, porque no coloca los brazos como tiene que colocarlos, porque no relaja los hombros. En ocasiones vienen de una bici que va mal colocada, se compra una bici nueva el ciclista y entonces al situarse en la bici nueva sigue manteniendo, tiene esa resaca de la posición de la bici anterior y sigue haciendo el gesto mal. Entonces, claro, pues las molestias siguen sin desaparecer, aun cambiando la bici, incluso aun cambiando las medidas de la bici, porque la bici que lleva es nueva, o incluso después de hacer un estudio, si no cambia su forma de ir en la bici, pues entonces no hay nada que hacer, porque ahí está como ese remanente del
del pasado que evita que se produzcan esas nuevas adaptaciones. Es un mundo muy complejo este de la biomecánica, es un mundo que no suele tener soluciones dogmáticas, por así decirlo, es decir, no por hacer una determinada modificación se va a arreglar una cosa, el ciclista también tiene que poner de su parte. Entonces, bueno, la verdad que explicarlo por aquí por un podcast es bastante complicado, pero para mí es un reto poder comunicar por aquí por lo que voy leyendo y lo que voy aprendiendo, porque no paramos de aprender día a día. Y bueno, y espero que os guste y, como he dicho, no toméis estas recomendaciones, no diría recomendaciones, sino estos tips, no sé cómo denominarlo, pero sí que no lo toméis como un dogma y no toméis decisiones unilaterales sin contar con un especialista ni al final el cuerpo humano es un sistema complejo que una modificación en una parte pues va a tener repercusiones en otras y más en el tema de la biomecánica del ciclismo que al final también es un sistema cerrado que las modificaciones van a intervenir o van a afectar a varios puntos del sistema en sí. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Gracias como siempre por estar ahí. Os voy a pedir que compartáis este episodio solamente con un compañero de grupeta, no os pido más, con vuestro mejor amigo, se lo compartís y que le eche un vistacillo, le eche una oreja por si le gusta. Gracias por todo, nos vemos pronto. Adiós.